Muy buenas tardes, otra vez estamos aquí en su canal Lo que quieren los cubanos. Hoy vamos a hablar de otra parte bastante oscura de la historia de Cuba. Nuestro tema esencial siempre va a ser Cuba, porque yo siempre he dicho que Cuba para los cubanos de dentro y de fuera es un asunto pendiente, y ese es nuestro asunto pendiente, ¿verdad? En los últimos días ha salido a relucir el fantasma del periodo especial. El jefe actual de gobierno del régimen, que es Díaz-Canel, la cara más visible, ha sacado el periodo especial, ha tratado de dar la imagen de que el periodo especial ha sido un motivo de orgullo para los cubanos, del cual hay que sacar importantes enseñanzas, que hay que desempolvar experiencias, que hay que mostrarlas a las nuevas generaciones. Para mí estas palabras son una total aberración, una total aberración. Todo lo que vivimos en el periodo especial lo sabemos. Podemos dar el testimonio terrible, cada cual puede dar sus experiencias terribles del periodo especial. Y todo el mundo va a coincidir conmigo de que no fue nada positivo, que fue una etapa de la historia de Cuba bastante desesperante, que lesionó prácticamente psicológicamente, físicamente, espiritualmente a la sociedad cubana, y de la cual muchos no nos recuperamos aún, ni siquiera estando en el exterior y viviendo en otras circunstancias, ¿verdad? Esta experiencia hay que hablarla a las nuevas generaciones, pero hay que hablarla a manera de testimonio, a manera de memorial. Sí, digo la palabra memorial porque no solamente un memorial es esa estructura arquitectónica donde se guarda la historia para que la gente en la calle vea que alguna vez existió una experiencia terrible en nuestra historia, ¿no? Como la tienen los judíos, por ejemplo, con el Holocausto y demás. Nosotros también tenemos que tener nuestro memorial. Tenemos que tener un memorial para que el pueblo de Cuba sepa de que a las circunstancias del periodo especial no se puede volver a caer. De que hay que evitar que la historia nos lleve a semejantes circunstancias, porque son experiencias que marcan una generación o varias generaciones para siempre. Por eso hablo de los memoriales. Mencioné a los judíos. Los judíos fueron esclavizados en la época por varias naciones, Egipto y demás. Ahí está en la Biblia durante muchos siglos. Y ellos tenían una frase muy interesante, ¿no? Que yo quisiera que también el pueblo de Cuba la asumiera como suya, ¿verdad? Los judíos siempre dicen nunca más jamás. Nunca más jamás. Y ese debería ser el lema de nosotros los cubanos. Nunca más jamás caer en ese tipo de régimen, en ese tipo de sistema brutal, en ese tipo de sistema diabólico que ha estado rigiendo nuestro país durante 60 años y que ha causado incontables pérdidas en nuestra sociedad cubana, nuestra nación, que está regada también por el mundo. En mi caso, yo viví el periodo especial en los años 90, yo tenía 14 años. Yo vivía al interior del país, en un pequeño pueblo, y esto lo recalco porque esto significa, esto le da una connotación al asunto, porque en La Habana no se vivió el periodo especial como se vivió al interior del país. En La Habana, por ejemplo, las tarjetas estas de racionamiento que ellos daban, porque en Cuba, y eso lo aclaro para personas que no nos están viendo, que nos están viendo y que son de otros países y demás, existe la tarjeta de racionamiento con la cual el régimen controla tu estómago, o sea, controla todo lo que tú consumes y demás, ¿no?
En La Habana esta tarjeta de racionamiento se tocó, pero no se tocó de una manera tan radical, tan extrema, como se hizo en el interior del país, en la cual los productos que se vendían se redujeron a una mínima expresión. Una mínima expresión, prácticamente 2 libras de arroz para un mes, cosas completamente ridículas y absurdas, ¿verdad? Que vivimos en el interior del país. Por eso en el interior del país el periodo especial fue brutal, fue cruel. En el interior del país se vieron cosas que yo las voy a mencionar aquí en este canal. Yo viví en esa época, tenía 14 años. En esa época comencé el preuniversitario, lo cual fue uno de los grandes errores de mi vida. Uno de los grandes errores de mi vida, porque la experiencia de ese preuniversitario me marcó a mí, marcó mucho a nuestra generación, incluso físicamente, en nuestro somatotipo, en nuestra biología, nos marcó bastante, ¿verdad? Me refiero a la estatura, al tamaño, porque esto es una etapa muy importante para el ser humano, ¿no? Es la etapa de la adolescencia, en la que el joven tiene que estar cerca de la observación de los padres, tiene que estar cerca de los padres, tiene que alimentarse muy bien, comer carne de res, comer quesos, tomar leche, alimentarse muy bien, porque allí donde está la etapa de crecimiento, allí se va a definir de alguna manera la estatura que tendrás, los alimentos también pueden influir en la evolución, en tu evolución psíquica, en tu evolución mental, en tus capacidades mentales también, influyen mucho. De manera que dentro de estos preuniversitarios se vivieron experiencias mucho más horrorosas que las que se vivieron en la calle, porque la gente en la calle tenía ciertas libertades para defenderse, ir aquí, ir allá, ibas a casa de una persona y buscabas algo de comida y demás. Pero en estos estábamos encerrados durante 11 días. Un fin de semana se salía nada más de pase, ibas a tu casa y demás. Tus padres podían ir el domingo a verte y con mucho sacrificio te llevaban una bolsa de comida, que una bolsa de comida podía hasta costar 150 pesos, algo así. No había jabón. Los apagones eran diarios. Los apagones eran de muchas horas y eran diarios. La comida en esta escuela donde yo estuve era un poco de arroz precocido con unos chícharos que en ocasiones se molían para no tener que estar ablandando ni nada. Se molían, plátano. Eso era básicamente. Nos metimos 3 años con ese tipo de dieta. O sea, si varió en una mínima expresión. En los 3 años recuerdo haber comido carne de res 2 veces. Recuerdo haber comido pescado, tiburón un par de veces también. Carne de cerdo como 3 veces se comió en 3 años. Estoy hablando de un periodo de 3 años, para que ustedes entiendan. En ocasiones una carne de cerdo que tenía sabor a pescado, a veces. Esta era básicamente la dieta. Eso es lo que recuerdo durante tantos años. O sea, en 3 años comer esa cantidad de proteína era algo bastante escaso, insuficiente para los adolescentes que éramos, ¿verdad? A toda esta se trabajaba muy fuerte. Muchos de nosotros logramos sobrevivir a este régimen porque nosotros trabajábamos en campos de naranja, ¿no? Y teníamos la posibilidad de comer naranja. Entonces en ocasiones yo me podía comer incluso hasta 20 naranjas en un día, lo cual es una carga tremenda de ácido para nuestro cuerpo, para nuestros dientes, que se afectaron muchísimo también por esa cantidad de cítricos que comíamos diario. O podías comer algunas mandarinas y demás. Se trabajaba brutalmente. Yo trabajé chapeando. Les voy a mencionar todos los trabajos que hacíamos.
y se trabajaba duro porque la norma era una norma de hacer un surco que tenía en ocasiones más de 100 metros de distancia. Un surco lleno de hierba, chapearlo, guataquearlo. En ocasiones se trabajaba, cuando llegaba la etapa de la recogida de naranjas, se trabajaba recogiendo las naranjas. Los árboles eran inmensos, llenos de naranjas, había que tumbarlos todos y llenar un parle, un cajón así de un metro cúbico. O sea, tenía 1 metro por acá, otro de ancho, largo, y de profundidad otro metro. Eso había que llenarlo de naranja. Yo tuve etapas, una mañana, de tumbar 6 matas de naranja trepado de arriba a una altura y una hembra abajo recogiendo. O sea, nos explotaban brutalmente para primero eran las actividades agrícolas, que eran prácticamente prioritarias, y después se iba a las actividades del docente. Cuando usted salía con ese nivel de alimentación tan escasa, con ese trabajo brutal, en un lugar donde tú no tenías ni jabón, no tenías nada, porque el predio donde yo estaba era de tierra colorada. Prácticamente a veces tú te bañabas sin jabón y el cuello de la camisa se llenaba de tierra colorada. No tenías higiene de ningún tipo. Cuando tú terminabas toda esta jornada de trabajo, que tú ibas al docente, tú no tenías ni deseo de estudiar, te quedabas dormido en el docente, no atendías al profesor, no tenías cabeza para aprender nada, ¿verdad? Por la tarde era la misma comida. A veces te quedabas con hambre, ibas un rápido al campo a naranja y te comías 2 o 3 naranjas para pasar la noche. Se iba la corriente, aquello era alejado de la ciudad, alejado a 40 kilómetros del pueblo donde nosotros vivíamos, y había un pueblecito pequeño, súper miserable, que se llama Lombillo. Ese pueblo todavía está en extinción, porque allí la gente prácticamente involucionada, eso da lástima. Ese pueblo todavía existe, estaba como a 3 o 4 kilómetros de donde estaba la escuela mía. Allí era lo más cercano. Esas noches se iban, eran noches extensísimas, se iba la corriente, los mosquitos te caían encima. Cuando ya el único aliciente que tuvo el régimen, fue abrir y permitir la entrada del dólar a Cuba. El dólar comenzaron a aparecer las primeras tiendas estas que llenaron un poco, lo dieron un poco de ilusión al cubano, dieron un poco de alegría, porque más o menos se pudo conseguir artículos de primera necesidad, de aseo y demás. Pasta de dientes no había. Yo recuerdo a algunos especialistas que salían en televisión diciendo que lo mejor era lavarse con sal la boca. Los desodorantes eran de limón. Una tapa de limón usted se le echaba, o bicarbonato, si aparecía el bicarbonato. No había. El jabón desapareció. La gente empezó a lavar con semillas de maguey, un tipo de fruta, y se lavaba la ropa, que aquello quedaba, que era un desastre, ¿no? Las personas que tenían familiares afuera, cuando empezó a aparecer el dólar, comenzaron a llevar jabones, y entonces habían algunos muchachos que eran buenos samaritanos, que en un jabón lo prestaban para 10 o 12 personas, y con ese jabón nos bañábamos 10 o 12, un día por lo menos nos bañábamos y estábamos bien, ¿verdad? Recuerdo en alguna ocasión que se fue la corriente una semana. Esa semana no nos pudimos bañar, tuvimos que dormir en el pasillo central con la ropa de campo. Se le dio prioridad a las hembras para que se lavaran, asearan un poco y nos laváramos la boca como podíamos en el tanque de agua allí, que esa agua se priorizó para eso, pero no podíamos bañarnos porque el agua no se podía agotar. Así nos pasamos una semana durmiendo en el pasillo central. Evidentemente, al poco tiempo estalló una epidemia de escabiosis, de la cual muchos fuimos víctimas. Hubo estudiantes que tuvieron que salir directo de allí para ingresarse en Camagüey porque perdían los pedazos del cuerpo, de los pies.
de las partes, porque esto es una enfermedad, cuando digo escabiosis, esto es sarna común, ¿verdad? Y es provocado por la suciedad, porque después de esa semana que nos pasamos sin bañarnos y durmiendo con la misma ropa de campo, evidentemente aparecieron todas estas epidemias, ¿no? En el albergue se le dieron pase a más de 20 personas y muchos de ellos fueron a parar a hospitales con suero porque fue de gravedad. A mí se me dio un certificado médico por 20 días, que tuve que estar bajo tratamiento 20 días en mi casa, como se podía, y todas estas cosas todas estas cosas sucedieron dentro del albergue, ¿no? Con todo esto también en una especie de ambiente carcelario que existía dentro de estas escuelas, en las cuales conocí violencia extrema, porque tú te quedabas dormido temprano e inmediatamente eras víctima de un atentado. Te daban una cachetada, te daban una paliza en la cama, te ponían fósforos encendidos en los dedos de los pies, o simplemente te daban con un cinto. Todo esto sucedía. Vi estudiantes con un ojo hinchado. Conocí un amigo que dormía arriba de mí, que esa noche se acostó bien, al otro día amaneció sin un diente, porque le dieron una paliza por la noche. Esto pasaba constantemente. Allí esa escuela entraba cualquiera, entraba allí, entraban personas de pasada que iban a Camagüey y pasaban la noche allí en el albergue. Allí una vez nos dieron el de pie con un disparo al aire por una pistola, porque alguien se quedó allí, que era un militar o un policía, no sé quién se habrá quedado. El caso fue que dispararon a esa hora y nos dieron el de pie. Todas estas irresponsabilidades pasaron en la etapa en que yo viví allí. Hubo violaciones, hubo muchachas jóvenes embarazadas, varias, suicidios e intentos de suicidios. Hubo robos, eran constantemente frecuentes. A la gente le robaban las maletas. Una vez que las robaban, las tiraban del tercero o cuarto piso hacia abajo. O sea, hubo de todo. Hubo de todo. Esa fue mi experiencia dentro de un pre en el periodo especial, en el año 93, 94, 94, 95, 95, 96, si mal no recuerdo, en ese pre. Supe de otros pre en que los muchachos se daban machetazos, puñaladas, porque en esta zona de Sola, donde estaba el pre mío, había muchos pre de toda la provincia y sucedían todas estas cosas, ¿no? También en la escuela de nosotros hubo una peculiaridad. Nosotros éramos de 14 años, a partir de los 14 años tú entrabas al pre. Sin embargo, en los años que yo estuve, ellos le dieron la oportunidad a estudiantes de sexto grado. Entraron alrededor de 300 estudiantes que salían, o sea, que